Señor alcalde de la ciudad, señor delegado del Gobierno, dirigentes de organizaciones sindicales y empresariales, autoridades, señoras y señores, en nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Forum Europa Tribuna Euskadi, que, como siempre, organizamos con la colaboración y el patrocinio de BBK y Petronor. Bienvenida y agradecimiento, como es lógico, dirigidos de forma especial a Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras de Euskadi, que es nuestro ponente invitado de esta mañana. Y también quiero agradecer a Almudena Cacho, directora de Punto Radio en Bilbao, que haga la presentación del acto y que tiene la palabra. Gracias, Egunon. Muy buenos días. Agradezco a Unai Sordo, al secretario general de las Comisiones Obreras de Euskadi, la invitación que me ha hecho llegar para introducir su segunda intervención en este Fórum Europa Tribuna Euskadi. Y agradezco, además, que eligiera una periodista generalista que habla para y que escucha a todo tipo de personas sin que ese ejercicio se defina en un ámbito especializado. Por lo tanto, mi reflexión de su presentación también es generalista en esta sala donde tantos y tan importantes especialistas se dan hoy cita. Los currículos dicen mucho de una persona, pero es ella, sin embargo, quien más debe decir con su trabajo diario, con su actuación. Pero aún así, algo curricular hay que citar. De este bilbaíno, de Unai Sordo, del 72, no se puede obviar su juventud, su apego a lo social en la formación profesional y también la larga carrera que tiene por delante, especialmente este punto. Me temo, además, que las muchas aficiones que equilibran su vida personal con la laboral van a esperar a épocas mejores para desarrollarse, como Unai Sordo querría. Y digo querría porque lo que él quiere, como todos nosotros, a día de hoy es que se solucione la increíble, la incierta y desastrosa situación creada por una crisis desconocida hasta el momento, si exceptuamos quizá la crisis del 29 del siglo pasado, aunque en aquel momento el papel de los sindicatos no tenía nada que ver con el que hoy ejercen. Primeras preguntas. Hoy ejercen un papel, sí, pero ¿ejercerán el mismo mañana? ¿Hacia dónde evoluciona el sindicalismo del futuro? Un futuro que se está diseñando ya. ¿Cuál será ese papel? El sindicalismo está a punto de cruzar una calle muy transitada, sin semáforos o pasos de peatones a la vista. Y de que no le atropellen depende su futuro y el futuro que lo sindical ha conseguido para sus representados. La crisis mundial revela las consecuencias de la globalización más allá de lo entendible por todos. Por ejemplo, si entendemos la deslocalización de las empresas, esta crisis no. Revela unas consecuencias de las que ignoramos las causas y los causantes, gente sin nombre, invisibles merodeadores de los capitales, junto a los que visibles han hecho el caldo gordo, que han forzado a los políticos a recortar sus mejores y mayores logros construidos con otros actores sociales, los del estado del bienestar. Allí donde más se nota, por cierto, el ejercicio democrático, en la sanidad para todos, en la educación para todos, en los servicios sociales para todos. Numerosos analistas coinciden también en que la descalificación de la política, del papel de los gobiernos, del papel de las instituciones señeras como los sindicatos, del desmontaje de lo público, ahí anida el resquebrajamiento de la democracia. ¿Para qué sirven los sindicatos?, se preguntan algunos. Se podría hacer también un ejercicio. ¿Cómo sería un día sin ellos? Sin lo que han conseguido, un día sin convenios y sin sus resultados, sin contrato de relevo, sin tantas cosas. ¿Cómo debe reflexionar y actuar el sindicalismo? Seguramente es la pregunta que se están haciendo ahora mismo los sindicalistas y a quienes representan. ¿Solo a nivel local? En estos momentos lo local también puede ser entendido como nacional. ¿Dónde está el sindicalismo europeo? ¿Hay de verdad un ámbito europeo en esta decisión, en este ámbito de decisión? ¿Qué papel le reserva al sindicalismo global este presente cuyo futuro por primera vez puede regresarnos al pasado? En nuestra casa, en Euskadi, la situación sindical es todavía más compleja, sin unidad sindical, dos vías sindicales, el AILAB y, por otro lado, comisiones de UGT, que circulan por carreteras paralelas, parecen condenadas a no encontrarse en el camino, aunque los viajeros son los mismos, son los trabajadores. Los sindicatos están obligados a repensarse, no solo ellos, pero hoy hablamos de ellos, hablamos además de comisiones obreras. La gente demanda cercanía, empatía, gestión de un trabajo que no es aquel en torno al que se desarrollaron. La desconcertante situación que estamos viviendo, pasado mañana reforma laboral, decreto, abaratamiento del despido, flexibilidad interna, obligará a actuar a las fuerzas sindicales. La huelga general, el máximo castigo y recurso sindical, tampoco despeja el horizonte de las decisiones que hay que tomar. El día 29 ha sido convocada una, la segunda en poco más de un año, por el AILAB. ¿Habrá otra convocada por comisiones obreras y UGT? Y la pregunta es, ¿podría no haberla?
Se acaba el diálogo social, hay muchas preguntas en el aire, todas empujan a cruzar esa calle que mencionaba al principio. A finales de año también hay elecciones sindicales. De todas estas cosas y también de otras que no conozco, es consciente el ponente de este Fórum Europa Tribune Euskadi, que es una de esas personas que representa a muchas más, a decenas de miles en Euskadi en concreto. Seguro que lo que escucharemos a continuación va a ser muy interesante. Señoras y señores, con ustedes, Unai Sordo. Bueno, egun on, guztioi, eskerrik asko hemen egoteko gonbidapenagaitik eta batez ere hitzaldira etorri zaretenei, zure arretagaitik. Hitzaldi osoa gaztelaniaz egingo dut nahiko luzea delako eta oraindik nire euskera entzutea nahiko esperientzia gogorra da hasteko. En primer lugar, quiero agradecer al Fórum la posibilidad de poder comparecer por segunda vez en esta Tribuna Euskadi. Quiero agradecer a todos ustedes la presencia en este lunes para escuchar esta intervención. Agradecimiento a todas las personas que asisten a este acto. Y, evidentemente, agradecimiento a Almudena Cacho. No es casual que esté aquí una persona relacionada con la generación de opinión pública. Además de amiga, Almudena es una persona con un bagaje y una credibilidad producto de muchos años de profesión en el periodismo. Hablo de profesión más allá del debate sobre si esta todavía existe o no, que creo que se traen por el mundillo, pero en todo caso yo quiero que exista, porque me parece que una de las novedades que se están generando en la sociedad en estos años es un cierto encanallamiento de los discursos y de las actitudes, y el papel de determinadas empresas mediáticas está siendo demoledor en esta especie de barrizal general en el que algunos pretenden situar todo lo concerniente al espacio público. Cuidado con las crisis, que además de sus efectos económicos o sociales, pueden envilecer las sociedades hasta punto que nadie sospecha cuándo comienza el proceso de envilecimiento, cuando la difamación es la norma o cuando el insulto sustituye al razonamiento. Podemos terminar, medio parafraseando una canción de Luis Eduardo Aute, pensando que el escrúpulo es un parásito del alacrán. Por tanto, reivindiquemos el valor de la información y, si no de la objetividad, sí al menos de la ecuanimidad y del rigor a la hora de conformar opinión pública. Y yendo a los temas que me son más propios, por circunstancias conocidas, los sindicatos, las organizaciones sindicales, estamos últimamente en boca de todo el mundo y de forma demasiado generalizada, en mi opinión, sufriendo tergiversaciones en cuanto a la posición que estamos manteniendo ante el panorama económico y social que tenemos por delante. A través de esta intervención pretendo explicar fundamentalmente cuál es la posición, el valor y la propuesta que Comisiones Obreras lleva tiempo explicitando en aquellos ámbitos en los que tenemos la posibilidad de explicarnos. Lo hago, evidentemente, desde la realidad de Euskadi y de las Comisiones Obreras de Euskadi. No cabe duda de que nuestra realidad, la vasca, tiene sus características propias, económicas, sociales y también sindicales. Pero tampoco se puede cuestionar que los problemas que tenemos ante nosotros son de tal envergadura que difícilmente se puede hacer un relato medianamente riguroso abstrayéndonos de la realidad que nos rodea en España y en la esfera internacional. Voy a tratar de ordenar la intervención en tres partes. Una más general, sobre el difícil contexto en el que se desenvuelven las relaciones económicas, laborales y, por tanto, sindicales. Una segunda fase, sobre cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo. Y, al final, algún apunte sobre la legitimidad de los sindicatos y, por extensión, del aparato sociopolítico e institucional que creo que está siendo peligrosa y demagógicamente cuestionado. Lo hago así porque creo que estas reflexiones deben formar parte del relato que desde el sindicalismo debemos hacer a la hora de interpretar las características propias de la crisis en nuestro entorno y, sobre todo, porque eso debe ayudarnos a la hora de marcar las prioridades sobre el qué hacer y el qué no hacer en estos momentos de incertidumbre, de cierta angustia y yo diría que de cierta histeria. Hablaba yo aquí hace un año del valor del trabajo como elemento central de creación de valor en la sociedad, de la necesidad de una distribución equitativa de la renta generada
a través del salario y a través de los modelos de Estado social, frente a espejismos de acceso exuberante al crédito y sus consecuencias de sobreendeudamiento. Hablaba de algo que entonces parecía formar parte de un discurso que podía aspirar a constituirse en dominante: la imperfectibilidad del mercado y la necesidad de actores reguladores en las relaciones económicas. Y hablaba del papel del sindicalismo como elemento central a la hora de regular esas relaciones económicas en la vertiente laboral y, por tanto, de la necesaria relegitimación del sindicalismo en ese momento y en este también. Fue un 29 de junio del año 2009, que a partir de ahora puede pasar a constituirse como el Día de la Ingenuidad Militante. Ustedes me aplaudieron mucho, supongo que por su excelente educación. Hoy, 14 de junio del año 2010, los problemas de sectores privados se han trasladado de forma perentoria a los Estados a través de costosos planes de rescate y de inyecciones expansivas de dinero público para sustituir el retraimiento de la inversión privada, agravando los déficits. Se vuelve a plantear que los Estados son parte del problema y se aboga por su abdicación en la gestión de partes importantes del Estado social y de su propia capacidad de regulador económico. Se cuestiona y casi se demoniza lo público, en una escenificación previa para justificar recortes y hacer socialmente tolerable medidas de ajuste y de cuestionamiento del valor de lo pactado, como hemos visto en las últimas semanas. Y se radicaliza el ataque promovido por ciertos sectores económico-mediáticos contra el movimiento sindical en una suerte de juliganización de los mensajes, por no emplear otro calificativo de infausto pasado y camisa azul, simplemente impresentable. Vamos, que las cosas han cambiado en 12 meses. Como consuelo, a Jesús de Nazaret le saludaron con ramos de oliva un domingo y lo crucificaron un jueves o así. En apenas 96 horas la opinión pública cambió de parecer de una forma radical. Al menos aquí han pasado 350 días entre la necesidad de hacer paréntesis en la economía de mercado o de refundar el capitalismo y la que nos está cayendo. Por otro lado, estoy seguro que su probada amabilidad nos va a llevar lejos del calvario al terminar mi intervención, porque básicamente quiero incidir hoy en los mismos argumentos que planteaba en mi anterior comparecencia, fundamentalmente porque lo sigo manteniendo y para que el Fórum valore seriamente si merece la pena volverme a invitar. Esto, evidentemente, es una broma. Sin duda, el contexto económico es muy complicado, ya poniéndonos un poco más serios. En este tiempo hemos acumulado unos déficits públicos muy cuantiosos. La cuestión del déficit y su financiación a través de la emisión de deuda ha pasado a ser prioridad absoluta de los gobiernos, tanto en Euskadi como en España y en gran parte de Europa. España acumula un endeudamiento enorme en todos sus agentes económicos públicos y privados y en las propias familias. Producto de todo ello y de la pérdida de puestos de trabajo o la incertidumbre ante el futuro, el consumo ha disminuido drásticamente, dándose de forma simultánea incrementos sustanciales en las tasas de ahorro. El Estado acumula un déficit público de proporciones enormes, en torno al 11% del PIB, producto fundamentalmente de la caída en la recaudación y del mantenimiento de un nivel de gasto apreciable. La primera sacudida de la crisis fue resuelta por parte de la mayoría de las administraciones con una política expansiva de gasto y de inversión pública importante para sostener actividad y sustituir la retracción en la inversión privada. La esperanza era que los países centrales de Europa y Estados Unidos saliesen de forma más rápida de la crisis y comenzase antes la recuperación, lo que permitiría equilibrar las cuentas públicas. Es obvio que la realidad ha ido por otros derroteros. Primero, porque el modelo económico español no tiene un fuerte peso exportador y sí una dependencia de la demanda interna excesiva, teniendo en cuenta que ésta se sostenía sobre la generación de mucho empleo precario, que ha desaparecido vía despidos en buena parte, y de un sobreendeudamiento exagerado que ahora está suponiendo un problema de primer orden al tener presa buena parte de la renta que sería disponible de las familias y que, por tanto, no va al consumo. Segundo, porque la recuperación económica no ha sido tan vigorosa como optimistamente se había imaginado y ese tractor está yendo con una marcha demasiado corta. Tercero, porque se quiso plantear una política de sostenimiento de gasto sin tocar la estructura de ingresos. Es verdad que lo lógico hubiera sido
no acometer políticas desfiscalizadoras cuando la economía crecía, pero se hizo entonces una política prociclo absolutamente suicida. La cuestión ahora es que, siendo más difícil incrementar la carga impositiva producto de la debilidad económica, hay que buscar elementos para incrementar la recaudación. El resultado final, como se decía, es un déficit abultado que está situando la emisión de deuda y la renegociación de la misma en el centro de todas las preocupaciones políticas. El diferencial de coste para colocar la deuda del Estado y, por tanto, garantizar la financiación temporal del déficit puede encarecer seriamente el servicio de la misma. Esto podría empeorar cada vez más las cuentas públicas y generar un problema de viabilidad país si no se remonta el vuelo del crecimiento económico. Esta situación está posibilitando ejercer una pinza al Estado por parte de los grandes inversores que están planteando un chantaje evidente. O el Estado español, en este caso, toma medidas para ellos creíbles, o su situación financiera se puede deteriorar de forma alarmante. Consecuencia de la necesidad de los Estados de financiar sus déficits crecientes a través de la citada emisión de deuda, los llamados mercados capaces de adquirir tal deuda están exigiendo determinadas pautas de comportamiento. Bajo eufemismos como la consolidación fiscal, se está planteando un programa de máximos ultraliberal destinado a desarmar las instituciones del llamado modelo social europeo, sistemas públicos de pensiones, servicios considerados básicos a la ciudadanía o la propia regulación de los mercados laborales. En este contexto se están produciendo las exigencias de reformas estructurales en las materias que he citado: pensiones públicas, sector público y mercado de trabajo. Sin demasiada exageración, creo que estamos ante el mayor y más peligroso ataque de los grandes inversores, eufemísticamente escondidos bajo el nombre de mercados, han sometido a los poderes públicos desde épocas infaustas. Soterradamente subyace una batalla ideológica de enorme calado sobre el papel del Estado, un conflicto ideológico de intereses. Para unos, el Estado debe ser fundamentalmente una macroaseguradora de los riesgos de las corporaciones privadas. Para nosotros, ante todo, debe ser un suministrador de servicios de ciudadanía y un elemento de regulación económica y de distribuidor equitativo de la riqueza. Los mismos que se esconden tras el seudónimo mercado saben del potencial de negocio que se esconde tras un proceso de mercantilización de los servicios públicos citados y del trasvase de rentas entre salario y capital que conllevaría un mayor nivel de desregulación laboral. Tampoco es casualidad, y algo decía antes al respecto, que el acento en la consolidación fiscal se plantee por la reducción del gasto y no por la reestructuración impositiva en los países. También aquí parece obvia la necesidad de avanzar en procesos de convergencia fiscal, como antes decía, so pena de que el chantaje de los capitales vuelva a profundizar en una subasta a la baja en los índices de corresponsabilidad fiscal entre los distintos países o entidades subestatales, como sería el caso de los territorios históricos vascos. Por tanto, el cuestionamiento del Estado social, de la regulación laboral y de la propia acción sindical se da, bajo mi punto de vista, en este contexto. Y aparece un tema que, bajo mi punto de vista, también tiene un indudable calado que es definir el papel de Europa. Un tema de indudable calado para alumbrar el debate sobre la necesidad de una intervención potente y eficaz del poder público en la economía. Creo que una parte no menor de los problemas con los que nos estamos encontrando tiene que ver con una respuesta deficiente y tardía del poder público en Europa, motivado, en primer lugar, por una construcción política totalmente subsidiaria de la construcción de un espacio de libre intercambio económico y nada más que eso. No se ha generado ningún embrión de interés común europeo y sin esa especie de hecho constituyente, aunque solo sea moral, mal andamos para avanzar en construcciones institucionales más eficaces y más democráticas. Por el contrario, los poderes económicos, y especialmente, como digo, eso que se ha dado en llamar mercados o grandes inversores, actúan sobre las fallas que provoca esa simetría entre espacio con moneda única, por un lado, y sistemas fiscales, políticos y sociales atomizados y poco federalizados, por otro. Elegidas las presas débiles, la especulación supone un serio riesgo para la estabilidad de la zona euro y un chantaje bastante evidente a las políticas de los Estados. Este es el triunfo del mercado sobre la política, del interés particular de los grandes inversores sobre las decisiones
de la ciudadanía a la hora de elegir sobre sus prioridades a la hora de construir la sociedad. Por tanto, se presenta la opción de acometer una verdadera armonización económica, fiscal y social en una Europa federada como una necesidad inaplazable si deseamos mantener un equilibrio, al menos, entre interés privado y público, entre poder económico y democrático. No todo se puede achacar a la insuficiente construcción europea. En los actuales Estados hay políticas públicas que, si bien están condicionadas por los contextos generales, tienen márgenes a explorar, y una de ellas es la política fiscal. Tanto en los territorios vascos como en el conjunto del Estado tenemos un diferencial de corresponsabilidad fiscal con nuestro entorno más próximo. Presión fiscal se llama también, o lo llaman también, con un nombre también creo que bastante poco acertado, se ha dicho de paso. Me parece evidente que determinadas políticas que garanticen mayor suficiencia y progresividad en el sistema impositivo son necesarias en un momento en el que se sitúa la reducción del déficit, es decir, la relación entre gastos e ingresos de las administraciones públicas en el centro de las prioridades políticas. Se podrá argumentar que esto de la suficiencia y progresividad, sobre todo lo de la progresividad, es el chocolate del loro y que un punto de subida del IVA tiene un efecto 10 veces superior a un incremento de un punto en el tipo marginal del IRPF. Creo que lo que corresponde es hacer un análisis profundo y riguroso del conjunto de la estructura fiscal, porque es cierto que no hay soluciones mágicas, pero también es cierto que hay que plantear el debate sobre qué parte de la riqueza que se genera en una sociedad debe gestionarse desde los ámbitos públicos. Es inaplazable cuando hemos requerido al dinero público el rescate o aval de grandes entidades financieras y jugar un papel como inversor ante la ralentización de la demanda privada. También por una cuestión de legitimidad del propio poder público, porque esta crisis, entre otras muchas cosas, está siendo profundamente inmoral y generando una desafección creciente de la ciudadanía a los espacios públicos, producto, sobre todo, de lo desequilibrado entre el esfuerzo de asegurador general del Estado ante el casi colapso del sistema financiero y las condiciones draconianas que éste está exigiendo respecto a la sociedad y a sus instituciones. Pero si decía antes que la exigencia de los mercados está cuestionando estas instituciones, me voy a centrar en la que más de cerca nos toca y más en el candelero está. Evidentemente hablo del mercado de trabajo, hablo del mercado laboral. Porque es lo que me toca, porque es donde se produce el gran reto conflicto de la distribución de riqueza en un país y porque creo que las posiciones sindicales se han visto continuamente simplificadas, cuando no tergiversadas, en todo este proceso de diálogo social. De forma previa diré que se está utilizando la apelación a la reforma laboral como un fetiche. La regulación laboral no crea por sí empleo, ni su reforma es la más prioritaria para hacer frente a la crisis. Bastante más determinante sería hoy las reestructuraciones que haya que hacer en el sistema financiero destinadas a garantizar el flujo de crédito a la gente y a las empresas con una adecuada ponderación del riesgo que las modificaciones en el mercado de trabajo. En cualquier caso, mejorar el funcionamiento de nuestro sistema de relaciones laborales es importante. Hemos estado trabajando sobre unas bases de modificaciones en ese mercado de trabajo que me parecen destacables. Y creo que la actitud de comisiones obreras en tal proceso ha sido de valentía, de voluntad de abordar cambios importantes, pero también de rigor y de firmeza. Desgraciadamente, las negociaciones al respecto no han llegado a buen puerto. Esto nos sitúa en un escenario de incertidumbre ante los trámites que aún quedan hasta que se defina la norma, la reforma impulsada por el Gobierno, y de confrontación ante la merma lesiva de ciertos derechos que se desprenden de los textos conocidos y quizás del escenario final de los que puedan ser definitivos después del trámite parlamentario. A lo largo de hoy y de mañana se va a materializar la respuesta sindical ante la situación abierta. Para Comisiones Obreras, la respuesta, que ya dijimos que sería de la máxima intensidad de huelga general si había un decreto lesivo, tendrá varias finalidades. La primera y más obvia, retirar el decreto o los aspectos agresivos respecto a las y los trabajadores. La segunda, demostrar que no van a quedar impunes las propuestas presentes o futuras que desde el ámbito político o empresarial pretendan deteriorar los derechos de la gente como fórmula de enfrentar la crisis.
La tercera, seguir apostando por la validez de las herramientas de intervención sindical colectiva frente a la unilateralidad que pueda atentar a los gobiernos o el papel de lobby que pudieran querer jugar las organizaciones empresariales. Por tanto, el diálogo social y la negociación colectiva están vigentes ahora y deben estar vigentes después del escenario de confrontación que tenemos delante, dure este lo que dure y tenga la intensidad que tenga. En Euskadi nos volvemos a encontrar con que alguien ha decidido que su estrategia sindical es la de contraprogramar al sindicalismo confederal. Una política de tierra quemada destinada a pervertir todas y cada una de las herramientas de actuación sindical. Y todo ello para resolver una debilidad estratégica presente y más aún futura del sindicalismo con voluntad autarquista. Lo único que les sirve es que nada sirva. Y cuando alguien tiene que situarse en esas claves, le toca hacerse un planteamiento existencial de diván. O una continua huida hacia adelante, que es en la que están ahora, o un replanteamiento sobre el qué soy, de dónde vengo y, sobre todo, a dónde voy. Tiempo al tiempo. Pero estaba hablando de las propuestas sobre mercado laboral. Comisiones Obreras partía de un análisis muy crítico con la evolución de nuestro mercado de trabajo en los últimos años. En periodo expansivo, con la creación de empleo precario, muy vinculado también a sectores productivos de escaso valor añadido y con la temporalidad como elemento central en ese modelo de precariedad. Y en el periodo de ralentización y recesión, con una destrucción masiva de empleo, primero por la vía de la no renovación de contratación temporal y luego por la vía de rescisión de otros tipos de contratos, de forma muy generalizada, por cierto, sin ningún tipo de control de causalidad. En un país con un tejido empresarial basado en empresas de tamaño medio y, sobre todo, pequeño y muy pequeño, la vía del llamado ajuste externo, contratación precaria, despido como respuesta inmediata a las contracciones de demanda, se ha impuesto a otro tipo de ajustes internos que para nosotros eran y deben ser pactos de flexibilidad interna con intervención sindical que permitieran más estabilidad en la contratación a cambio de articular fórmulas variables de adaptar esos ciclos de demanda de las empresas sin generalizar despidos. Por tanto, flexibilidad interna pactada frente a ajuste externo, despido descausalizado o externalizaciones. Por tanto, agilidad en los procedimientos para acometer esa flexibilidad de manera que se adapte a las nuevas realidades productivas y de contexto económico, especialmente en los casos de acuerdo, a cambio de reforzar el poder contractual del sindicato en la empresa, especialmente en la pequeña empresa y en la microempresa. Y, por tanto, mantener una garantía judicial y de intermediación laboral. Bajo esa lógica abordamos el proceso de diálogo social. Se trataba también de no asumir el discurso según el cual los grandes males estructurales del mercado de trabajo venían de las rigideces de contratación y de despido. Primero, porque considero que no es cierto. Y segundo, porque incidir en ese esquema solo serviría para incentivar un modelo de relaciones laborales profundamente erróneo si de verdad se pretende promover un cambio en el tejido productivo en el Estado español. Euskadi somos, en cierto modo, una prueba empírica de la importancia relativa de la regulación del mercado laboral respecto a otras variables que determinan de forma más relevante la evolución de las tasas de empleo. Cogiendo como muestra la evolución de los 12 meses del año 2009 en Euskadi, con una caída del PIB a lo largo de ese año aproximadamente del 3,5%, apenas una décima menos que en el conjunto del Estado, se pasó de 100.000 a 128.000 parados registrados a 31 de diciembre. En datos de la encuesta de población activa alcanzábamos los 123.100 parados, que suponen un 11,75% de tasa de desempleo. Durante ese tiempo, esos 12 meses, en cambio, más de 83.000 trabajadores y trabajadoras han pasado por 2.795 expedientes de regulación, de ellos casi 69.000 correspondientes a expedientes aprobados en la propia Comunidad Autónoma Vasca, siendo el 95% de los afectados por expedientes suspensivos y un 90% con acuerdo sindical, pese a algún discurso incendiario al respecto. De ellos, más de 33.000 trabajadores, supongo que este dato ya está desfasado, pero más de 33.000 trabajadores han vuelto ya a sus puestos de trabajo. Recordemos que la estructura sectorial de nuestro país, en Euskadi, el PIB industrial supone aproximadamente el 30% del total,
mientras que la construcción apenas llega al 7%, siendo los servicios un 60% y el sector primario, aunque ocupa el 3% más o menos de la población activa, solo genera un 1,2% de nuestro PIB. Como es obvio, por tanto, con la misma legislación laboral, con los mismos procedimientos y garantías, la evolución de las cifras dice que son otros elementos, como el tejido productivo, la mutua dependencia de empresas y trabajadores debido a la cualificación requerida en una economía que genera más valor añadido y los elementos de flexibilidad interna pactada a través de los ERES, los que tienen mayor trascendencia ante la recurrente cantinela de la necesidad de reformar el mercado de trabajo en un sentido de ajuste precarizador, de descausalización y de una unilateralidad empresarial como norma. Creo que estas realidades que se vienen dando en Euskadi sirven de aval a las posiciones sindicales que estamos manteniendo en el ámbito estatal. Sobre todo que es más perentorio promover el cambio en el tejido productivo español y, por otro lado, que la reforma laboral no puede tender a devaluar el trabajo, sino sustituir las viejas inercias del ajuste externo, contratación y despido, por nuevas pautas de flexibilidad interna pactada y poder contractual del sindicalismo. Sin embargo, nos hemos encontrado con un esquema demasiado viejo. Más que encarar la reforma laboral para hacer frente a los retos que nos plantea la crisis, algunas posiciones de organizaciones empresariales han optado por aprovechar la psicosis de esa misma crisis para promover un ajuste en la línea de alargar las viejas ventajas comparativas que están más que agotadas. Básicamente, proponiendo que se aumentase la capacidad de discrecionalidad empresarial en las relaciones de trabajo y el trasvase general de renta de los salarios a las rentas de capital para recuperar márgenes de beneficio y/o posiciones competitivas en un contexto de concurrencia global. Me parece una posición de parte con la que, evidentemente, no estamos de acuerdo. Además, me parece una posición errónea si se trata de buscar realmente qué tipo de relaciones laborales son necesarias para otro modelo de desarrollo y de tejido productivo. La economía española no puede permitirse deprimir su demanda interna para buscar mejorar su capacidad competitiva. Esa estrategia explotada en Alemania, que, por cierto, está detrás de algunos de los grandes problemas que tiene Europa ahora mismo, es la de una potencia industrial fundamentalmente exportadora, pero no es válida, desde luego, para España y entiendo que tampoco para Euskadi. Con todo, creo que la pieza de caza mayor que se empieza a entrever como objetivo de todo este proceso es la propia institucionalización de las relaciones laborales y económicas en las empresas y en los sectores, por un lado. Por otro, la vigencia del derecho laboral que se pretende postergar ante la mercantilización creciente de las relaciones en las empresas en un proceso de externalización de riesgo. Y, por último, la propia legitimidad de los agentes sociales, especialmente de los sindicatos, como elemento final de una ofensiva sin precedentes. Mal camino sería pensar que las medidas de ajuste que pretendan impulsar las administraciones públicas van a calmar a los mercados sin tener en cuenta la reacción sindical y social que provoquen. Porque no cabe duda que si el sindicalismo confederal ha dado probadas muestras de responsabilidad y compromiso en los acuerdos, una generalización de la conflictividad generaría un grado de incertidumbre en la validez de las medidas de ajuste de la que los mercados también tomarían nota. Por tanto, la validez del diálogo social como elemento de participación democrática de las y los trabajadores en la definición de las políticas públicas debe seguir vigente. Sin ello, la unilateralidad del poder público se ejercerá a costa de romper consensos sociales y eso, antes o después, traerá consecuencias. Mal camino sería desarticular la negociación colectiva para atomizar la determinación de condiciones de trabajo en las empresas sin el anclaje sectorial. Dentro de la Europa de los 15, más Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein, el Estado español solo tiene por detrás, en el tamaño medio de las empresas, a Italia, Grecia e Islandia. El porcentaje de empleo que se genera en la mediana empresa, pequeña y microempresa es de casi el 80%, situándose en la microempresa el 46% del total. Parece razonable decir también que la baja productividad comparada en las empresas de pequeño tamaño tiene que ver con su dificultad para adecuarse a los cambios tecnológicos y organizativos, fruto de su propia dimensión, por no hablar de las dificultades de acceso al crédito en un momento de restricción del mismo.
En Euskadi hay alguna diferencia, producto de nuestro mayor peso industrial, situándose más del 35% del empleo en empresas con más de 50 trabajadoras y trabajadores. Ante esta situación, se oye con demasiada frecuencia que la negociación colectiva sectorial supone una rigidez salarial pactada en las cúpulas empresariales sindicales que suponen un problema de competitividad al pequeño tejido empresarial por hacerse desde la lógica y necesidades de las grandes empresas y de la demagogia sindical. Además de que la última parte del razonamiento es simplemente falsa, pienso que no podemos caer en esa estrategia de flexibilización salarial a la baja. Evidentemente, para comisiones obreras, como posición de parte en el conflicto social, pero también porque creemos que la pérdida de referencialidad sectorial acarrearía una serie de incentivos perversos que consolidarían proyectos y sectores empresariales ineficientes y precarizadores. De la misma manera que la economía informal es un drenaje continuo de recursos públicos y un foco de competencia desleal, incentivadora de las prácticas más cutres de la gestión empresarial, la economía formal, sin suelos salariales y en condiciones de competencia libre, sería una continua invitación a canalizar inversión en los proyectos menos innovadores con rentabilidades solo en los plazos cortos. Y esto, en un marco de competencia global, donde se pongan como se pongan algunos, la competencia basada en salarios está condenada a fracasar, es un esfuerzo inútil. En este sentido, y si en algún sitio este tipo de propuestas son perjudiciales, entiendo que sería en Euskadi. Creo, por tanto, que hay que seguir defendiendo la negociación colectiva articulada entre el sector y la empresa, con presencia de convenios territoriales, racionalizando su papel y su distribución funcional. Mal camino es pretender aplicar la flexibilidad interna en las empresas por la vía del decretazo empresarial. Pensar que las empresas del siglo XXI, la clave de la adaptabilidad, es que la decisión última en las modificaciones sustanciales o en los descuelgues salariales corra a cargo del empresario, eliminando tutelas y garantías en los casos de no acuerdo, es un error. Sobre todo porque tener la sartén por el mango desincentivaría el acuerdo. Hay que hablar de poder sindical en aquellos ámbitos empresariales donde por su dimensión o por otras circunstancias este no existe o es débil. Estamos en contra de incrementar el poder de discrecionalidad empresarial y es posible agilizar y adaptar procesos a cambio de reforzar nuestro papel como contraparte. Y mal camino es, por descontado, el zafio populismo que se está instalando respecto a las organizaciones sindicales, yendo más allá respecto a la propia política y a los partidos políticos, y yo diría que respecto al propio espacio público. Cuestionar la legitimidad de los sindicatos, sinceramente, es aberrante. Primero, porque la legitimidad de las organizaciones no es ninguna tontería ni ninguna concesión partidaria. Que el artículo 7 del título preliminar de la Constitución, ese título en el que se regula la configuración política y territorial del Estado, aunque en él no se hable del papel social de las tertulias ni de los liberados tertulianos, se dice eso de que los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. En segundo lugar, porque se da la circunstancia de que ninguna organización, ni social, ni política, ni cultural, ni de ningún tipo, cuenta con la afiliación de las organizaciones sindicales. 56.000 personas al corriente de pago en las comisiones obreras de Euskadi, más de 1.200.000 en la Confederación de España. Esto en un país donde la aplicación general de las normas pactadas en los convenios colectivos o, evidentemente, en el diálogo social, afecta al conjunto de trabajadoras y trabajadores afiliados o no, lo que no es un esquema que incentive la afiliación, no lo olvidemos. Y tercero, por si alguien no lo sabe, estoy seguro que aquí sí, pero como hay cámaras, por si alguien no lo sabe, porque la legitimidad democrática de nuestra acción sindical nos la da la participación de los trabajadores en las elecciones sindicales. En las empresas del 62% de los trabajadores vascos se celebran elecciones sindicales y en ellos participan más del 73% de los electores facultados para hacerlo. Esto se desprende, por cierto, ahora que veo aquí a Tomás Arrieta, de un estudio que realizó el CRL en su día. No siendo muchas empresas precisamente un hábitat de relax comparable a un colegio electoral en domingo soleado, debiera sopesarse seriamente según qué mensajes
respecto a la financiación, legitimidad y papel del sindicalismo en una sociedad moderna. Termino. Para Comisiones Obreras de Euskadi es una tarea primordial reforzar todos los espacios de intervención sindical. Lo hacemos con la negociación colectiva. Lo pretendemos hacer a través de reforzar el papel del sindicato y del convenio en la empresa. Nos hemos empeñado en rescatar el diálogo social y las instituciones sociolaborales en Euskadi, buscando llenarlas de contenido y mejorando sus pautas de actuación. En este sentido, hemos tenido que sufrir improperios de quienes, decididos y quizás precipitados en su autoexclusión, se empeñan en trasladar a otros sus inconsistencias estratégicas. Comisiones Obreras de Euskadi ostenta la representación que las trabajadoras y los trabajadores nos otorgan, en cumplimiento de los procedimientos y los mandatos legales. No pretendemos sustituir a nadie, pretendemos ganarles el espacio, que no es lo mismo, y desde luego no vamos a aceptar vetos de nadie. Queremos articular un espacio racional y útil de intervención sindical en Euskadi, en un momento probablemente histórico en el que las exigencias y la complejidad endiablada de la situación económica y social nos invitan a repensar cosas rápido y bien. El sindicalismo tiene futuro, adaptándose proactivamente a los requerimientos de la realidad, confederándose en espacios globales que ya son comunes, aunque aún son segmentados, reforzando su presencia y su poder contractual en el corazón de la empresa, poniendo en valor nuestras herramientas de actuación. En definitiva, rehaciéndose para seguir siendo lo que siempre fue, la organización de los trabajadores y trabajadoras, para constituirse como sujeto colectivo en la relación conflictual del trabajo en la empresa y en la sociedad. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias. Pasamos de inmediato al coloquio, pero antes me obliga usted a decir por alusiones que puede usted volver cuando quiera a esta tribuna. Se imaginará que hay muchas preguntas relacionadas con la reforma laboral. Esto es lo que tienen los coloquios, que suelen derivar. El ponente habla de lo que considera oportuno, pero luego el coloquio va a la actualidad impepinablemente. Entonces, la primera cuestión es, ¿alguna reforma laboral es necesaria? Yo creo que lo he dicho. Es evidente que determinadas modificaciones en el mercado de trabajo son necesarios y que nosotros, de hecho, hacemos un análisis francamente crítico de cómo ha evolucionado el mercado de trabajo en los últimos años, tanto en periodos de crecimiento como en periodos de decrecimiento. No estamos de acuerdo con determinadas pautas que dicen que las modificaciones en el mercado de trabajo siempre tengan que ir dirigidas a una mayor precarización de las condiciones de contratación o a una mayor flexibilización o pérdida de derechos en las condiciones de rescisión o de finalización, de despido en definitiva en las empresas. Nosotros pensamos que las modificaciones que requiere el mercado de trabajo tienen que ver pues, con alguna de las cosas que he tratado de explicar, con adaptar determinados procedimientos en los ámbitos de las empresas que permitan romper las viejas inercias de los ajustes externos de contratación precaria y de despido por otras modificaciones pactadas, muy importante, pactadas dentro de los ámbitos de las empresas, que configuren un poder de contraparte de las organizaciones sindicales en el ámbito de las empresas y que permitan, por utilizar una expresión, una adaptabilidad sana dentro de la propia realidad que se genera en las empresas. Por tanto, nosotros lo que tenemos claro es que hay que romper determinadas inercias que por alguna parte de algunos espectros los políticos y económicos se ha intentado establecer a la hora de abordar los procesos de reforma del mercado de trabajo. Nosotros no hemos tenido ninguna posición inmovilista, entiendo, en este proceso de negociación. Lo que pasa es que, como también decía, hemos mantenido una posición firme y una posición de adoptar medidas que de verdad son las que pensamos que consolidan derechos y, por otro lado, que están mucho más relacionadas con el necesario cambio en el modelo de desarrollo, el modelo de crecimiento y el propio tejido productivo que, fundamentalmente en el Estado español, es absolutamente prioritario a la hora de verdad de abordar una salida de la crisis en pautas fundamentalmente distintas al modelo de desarrollo que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Por tanto, claro que es necesario modificar algunas cosas en el mercado de trabajo. Pues hay más temas relacionados con la reforma laboral, pero ya que ha mencionado usted el modelo productivo, hay algunas preguntas sobre el modelo productivo.
Una de ellas le plantea cuál es el modelo productivo por el que apostaría Comisiones Obreras para superar la actual crisis. Otra, si dentro de ese modelo productivo merece, por su parte, alguna valoración el proyecto ese que anda por ahí de Ley de Economía Sostenible. Y también un modelo productivo, el cambio de un modelo productivo, ¿en qué plazo creen ustedes que podría abordarse? Vamos a ver, yo creo que estamos en un momento, en una situación grave, en una situación delicada. Y, por tanto, sobre todo en ámbitos de discusión, creo que tenemos que huir todos de ciertos fetiches, ¿no? y todos. Por tanto, que es necesario un cambio en el tejido productivo en el Estado, yo creo que es evidente y yo creo que no lo discute nadie. Que esto sea fácil de conseguir, creo que es también algo constatable, ¿no? Un cambio en el tejido productivo de un país no se hace mediante una norma, no se hace mediante un decreto. Yo creo que la legislación, yo creo que el marco legal tiene que ver, es decir, el desarrollo, por ejemplo, de los sectores que han ocupado una parte muy importante del crecimiento en estos últimos años, tiene que ver con medidas en el ámbito legal, con medidas en el ámbito financiero, con una serie de cuestiones que fomentaron ese tipo de desarrollo y ese tipo de modelo y tienen que ver, por tanto, las regulaciones legales. Pero hay cuestiones que van más allá de una norma. No se va a promover, no se va a decretar un cambio del tejido productivo en ningún país, entre otras cosas porque entonces todo el mundo haría lo mismo y, evidentemente, pues eso no es viable, ¿no? ¿Qué cambio en el modelo productivo? Yo creo que tenemos que ir a una economía mucho más basada en el conocimiento, en la inversión en conocimiento, en la inversión en el factor trabajo como una de las claves para desarrollar empresas que concurran en un espacio de competencia global en base a parámetros distintos a los que hablaba del ajuste salarial, del ajuste de la flexibilidad no pactada, todo este tipo de cosas. Tenemos que ir a priorizar esos ámbitos de formación continua a lo largo de todas las trayectorias laborales de la gente y tenemos que avanzar, evidentemente, en esos espacios a través también de la discusión de políticas públicas, de políticas industriales sobre dónde hay que hacer las apuestas y dónde hay que hacer las reformas y dónde hay que hacer los movimientos estratégicos de un país para definir esos modelos. Pero, evidentemente, creo que estamos hablando de una cosa de tal complejidad que requiere de lo que requiere. No es casualidad que la Confederación de Comisiones Obreras en los últimos tiempos planteara en su día un gran pacto por el crecimiento, por el desarrollo sostenible y todo este tipo de cosas a nivel estatal, porque evidentemente no se va a promover en una tarde o en una gracia un cambio de la trascendencia que requiere ahora mismo España, ¿no? Y creo también, como decía en la intervención, que el diferencial respecto a la composición productiva que pueda haber, por ejemplo, entre Euskadi y el resto del Estado, yo creo que explica muchas de las pautas distintas de abordar muchas de las consecuencias más dramáticas que se están dando en la crisis, ¿no? Yo creo que esto que comentaba yo de cómo aquí la evolución de las tasas de empleo ha ido de forma distinta, tiene que ver precisamente con ese diferencial de tejido productivo, ¿no? Y yo creo que es una reflexión que debería calar, ¿no? Volviendo al tema de la reforma, ¿cree usted que es fácil para la sociedad entender que empresarios y sindicatos no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo durante 2 años? Pues supongo que será difícil. Vamos a ver, en el ámbito del diálogo social, en las relaciones entre sindicatos y organizaciones empresariales, esto es una relación conflictual. Es una relación en la que hay conflictos de intereses. Y, por otro lado, es un marco en el diálogo social absolutamente necesario para tratar de, pese a la existencia de esos conflictos de intereses, consensuar o pactar las modificaciones legales que entendamos en cada momento que benefician, de alguna manera, al conjunto de las partes. Y, por tanto, esto es un elemento que tiene que ser continuo. Yo creo que no se puede echar por la borda lo que se ha intentado hacer. Yo puedo, evidentemente, hablar solo de las posiciones que ha mantenido la parte de la que soy miembro, evidentemente, que es la Confederación de las Comisiones Obreras, y yo creo que en ese sentido ha habido una voluntad, de verdad, de llegar a un acuerdo, pero un acuerdo en los parámetros, evidentemente, que yo trataba de explicar en la intervención y en algunas de las respuestas, ¿no? Por tanto, pues puede ser incomprensible para la sociedad. Por cierto, yo diría una cosa, bajo mi punto de vista, los sindicatos no somos precisamente comisiones obreras un mal ejemplo de corresponsabilidad a la hora de abordar los problemas
Y yo creo que viendo cómo están otros patios, hablo de políticos y de otro tipo, yo creo que la sociedad tendría más bien que preguntarse de en qué dinámica se mueven otras variables sociales, ¿no? Otro tipo de campos sociales. Porque, desde luego, la corresponsabilidad de las organizaciones sindicales creo que está fuera de toda duda y, desde luego, la vigencia y la validez de las herramientas, en este caso de discusión en el marco del diálogo social, yo creo que tienen que mantenerse y prevalecer al margen de los elementos de coyuntura que creo que, evidentemente, nos van a llevar a un escenario de conflictividad fuerte en los próximos tiempos. Pues hay varias preguntas relacionadas con eso de la conflictividad. Concretamente, dos o tres. El primero, si creen ustedes que hay un clima adecuado para ir a una huelga general. La segunda, también relacionada con la posible huelga general, si contempla Comisiones Obreras de Euskadi coordinarse con ELA y con LAB en su convocatoria o habrá otra vez, como otras veces, dos fechas de huelga general. Y la tercera cuestión relacionada con esto, aunque un poco colateral, ¿contemplan ustedes la posibilidad de que el Parlamento no convalide el decreto ley de reforma laboral que se pueda aprobar pasado mañana y, en tal caso, mantendrían su estrategia? Por partes. El clima respecto a una movilización general, yo creo que esto del clima es como lo de la materia, que ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y, evidentemente, las organizaciones sindicales contamos con un aparato, creo que suficientemente importante, con una presencia en las empresas para transmitir a la gente cuáles son los problemas que estamos viendo ahora mismo, no ya solo en la reforma laboral, sino fundamentalmente en ese chantaje al que yo hacía referencia, que va a continuar produciéndose respecto de determinados poderes económicos a la capacidad de los Estados y de los poderes públicos y que van a poner en cuestionamiento muchas cosas del Estado social y del Estado democrático. Y, por tanto, ante esa situación, el sindicalismo seguro que vamos a ser capaces de hacer un planteamiento de socialización de lo que planteamos y de respuesta en la medida en que entendamos que debemos darla. Por tanto, lo del clima ya lo habrá. Yo creo que hay mucho malestar también en mucha gente, en muchas empresas y, evidentemente, contar ahora mismo con una tasa de desempleo como la que contamos, sobre todo en el Estado español, es un caldo de cultivo también para plantear un proceso de movilización. En segundo lugar, respecto a la situación de Euskadi. Nosotros no contemplamos coordinar ningún tipo de respuesta con un sindicalismo que fundamentalmente ha basado y basa toda su estrategia y todas sus convocatorias en contraprogramar lo que, con mayor o menor acierto, desde el sindicalismo confederal podamos estar planteando. No nos vamos a coordinar con ELA ni con LAB, entre otras cosas, porque lo que hacen ELA y LAB está solo destinado a evitar cualquier tipo de coordinación con las organizaciones confederales. Y, por tanto, el planteamiento que nosotros hagamos será un planteamiento absolutamente autónomo y las variables en cuanto a fechas, en cuanto a intensidad, en cuanto a tipo de movilización, las definiremos a través de los órganos de dirección correspondientes, que, por cierto, tenemos hoy una reunión del máximo órgano entre congresos de Comisiones Obreras de Euskadi, que es el Consejo Confederal, y hablando con la masa crítica de nuestra organización. Nosotros no vamos a convocar una huelga vía generalato, como se produjo el otro día, creo que con el desconocimiento incluso de los órganos de dirección, o de parte de los órganos de dirección de algunos de los convocantes. Pero bueno, eso me da relativamente de lado. En todo caso, nosotros vamos a plantear una estrategia autónoma respecto a lo que se nos viene encima, que no quiere decir que no vayamos a seguir haciendo una apelación siempre a la necesidad de la unidad sindical en Euskadi. Para nosotros es una apelación a la que no podemos renunciar y no vamos a renunciar, porque yo creo que si algo está quedando claro es quiénes son los que no quieren promover y no quieren buscar ningún espacio de acuerdo sindical en este país. Yo creo que es evidente que el viernes, cuando nosotros hacemos una apelación, como digo, incluso a consensuar la respuesta ante la previsible reforma o ante lo que se pueda venir, la respuesta, como digo, es una convocatoria en los términos que se produce el sábado. Por tanto, yo creo que a buen entendedor buenas palabras, pocas palabras bastan, y creo que es así el refrán. Y la última pregunta, no sé cuál era. Sí, era si contemplan ustedes el escenario de que el Parlamento no convalidara el decreto ley y si eso cambiaría su estrategia. Bueno, la situación en el Parlamento pues es la que es, y la correlación de fuerzas es la que es, ¿no? Yo creo que ver cómo se aprobó el plan de ajuste en el anterior trámite parlamentario con esa situación de incertidumbre, pues bueno, hace pensar
que evidentemente pues, el Gobierno puede tener dificultades a la hora de aprobar, sobre todo viendo la posición que ha mantenido Convergencia y Unió, por lo menos de cara a la prensa, ¿no? En todo caso, yo no voy a precipitar acontecimientos porque los tiempos están encima y, evidentemente, bueno, vamos a ver, yo me imagino que dentro de las lógicas parlamentarias pues alguien tendrá ya pensado el escenario y tendrán bueno, sus pactos o sus ideas, pero es muy probable que hasta última hora tampoco sepamos exactamente en qué términos se van a producir. En función de lo que ocurra, bueno, ya veremos la situación, pero evidentemente el planteamiento de las organizaciones sindicales tiene que ver también con su propia reflexión y con la propia visión que tenemos de lo que va a ocurrir pasado mañana y de lo que va a ocurrir después de pasado mañana, ¿no? Por tanto, esa es una variable, pero no es la variable decisiva a la hora de decidir qué es lo que hacemos. Le preguntan si puede usted extenderse un poco más sobre el concepto de flexibilidad interna pactada que ha manejado. Hombre, pues podría, pero no sé si... Yo creo que este es un tema que, bueno, en cierto modo, en la intervención también ha estado planteada, ¿no? Nosotros somos conscientes de que en la economía hay ciclos y que las empresas tienen ciclos. Las empresas tienen momentos de expansión de la demanda y otros de contracción de la demanda. Y, en general, en este país se ha dado unas determinadas inercias según las cuales las empresas, muchas empresas, se han dotado de unos colchones de temporalidad, de contratación temporal, que a la hora de abordar estas contracciones en la demanda de esta bajada de pedidos, por entendernos, o de dificultades coyunturales o menos coyunturales, normalmente lo que han hecho ha sido soltar el lastre de estos trabajadores temporales y, además, pensamos que esto ha generado unas inercias muy malas en las empresas. Los trabajadores temporales, evidentemente, no se implican de la misma manera en las empresas. No se implican, quiero decir, sí se implican en el trabajo, quiero decir que el tema por ejemplo, el tema de la formación continua, todo este tipo de inercias es mucho más difícil que se den en una empresa que tiene un 40% de temporalidad respecto a una empresa que tiene unas plantillas más estables, y todos esos esquemas de contratación temporal y de despido descausalizado, eso que nosotros hemos venido a llamar el ajuste externo, pensamos que hay que sustituirlo por otras variables. Otras variables que pueden ser las que vayan en el entorno de acomodar esos vaivenes de la demanda a que, sin que se proliferen los despidos, se puedan dar situaciones de reducción de jornada compensadas con otro tipo de prestación de desempleo, por ejemplo, de modificación en los expedientes de regulación de reducción de jornada, por ejemplo. Y, evidentemente, somos conscientes también pues, de que en una economía dinámica, con un tejido empresarial, productivo, sectorial que varía, donde las necesidades de adaptabilidad de las empresas pues no es lo mismo una empresa que se mueve en el ámbito de los servicios que una macroempresa clásica de modelo fordista, pues todo ese tipo de cuestiones generan pues, dinámicas de cambio en las empresas, que se pueden abordar de dos formas, desde la unilateralidad empresarial, esto que hablaba yo del decretazo empresarial, o desde una participación de la contraparte, de los trabajadores y las trabajadoras. Y nosotros decimos, hay que avanzar en esos modelos de negociación interna de las empresas, pero incrementando el poder sindical, incrementando la capacidad de constituirse como contraparte de los sindicatos, de las organizaciones sindicales. Porque hay otra variable que no podemos olvidar y que también he intentado hacer referencia en la intervención, y es el tamaño medio de las empresas en este país. Sabemos todos que en las empresas, por ejemplo, de menos de 6 trabajadores, ni siquiera se puede hacer elecciones sindicales y, por tanto, no hay representación unitaria elegida en esas empresas. Sabemos que hay muchas empresas que tienen una proliferación de centros de trabajo en las que puede haber muchos trabajadores de plantilla, pero absolutamente atomizados en distintas situaciones y donde el sindicalismo clásico del modelo fordista no se puede dar. Y nosotros pensamos que hay que replantear también cómo interviene el sindicato en esas empresas. Y nosotros estamos dispuestos a hablar de estos esquemas de flexibilidad interna pactada siempre y cuando abordemos también la capacidad, como digo, de ser contraparte de las organizaciones sindicales. Y, evidentemente, el tema es mucho más extenso y creo que gran parte de la reflexión sindical en el futuro va a ir por ahí, y es evidente que espero que también la de las organizaciones empresariales tenga que ir por ahí, porque en otra vía de vuelo corto, desde luego, serios problemas de conflictividad si no va a haber en el mundo laboral, ¿no? La tasa de paro juvenil actualmente dobla prácticamente, o más que dobla, la tasa de paro general en el Estado. ¿Por qué cree que ocurre eso? ¿De qué es síntoma?
o es síntoma de que la incorporación de muchas personas al mercado de trabajo se ha producido en un momento de expulsión precisamente de trabajadores y trabajadoras, que muchas de las personas que se quieren incorporar al mercado de trabajo se encuentran en una coyuntura económica absolutamente mala. Tiene que ver con que gran parte de la contratación temporal que se había generalizado en estos últimos años se ha centrado sobre todo en colectivos como mujeres y como personas jóvenes y, por tanto, ese colchón de flexibilidad unilateral del que se dotaron las empresas, como decía antes, cuando se ha activado, cuando se ha soltado ese lastre, fundamentalmente se ha dado en estos colectivos a los que la contratación temporal afectaba de manera especial. Esto, aparte de un problema sindical, social, laboral, es evidente que es una cuestión de seria reflexión también para las propias empresas. Estamos hablando de generaciones que vienen con un nivel de formación importante, con un nivel de cualificación importante y, por tanto, ese capital humano que llaman algunos, evidentemente hay que vincularlos a las empresas y hay que vincularlos a trabajos más estables, a empleos más estables, a una contratación de mayor calidad, ¿no? Usted lo ha dicho en su intervención y es bastante evidente que la crisis es global, tiene dimensiones globales. ¿No buscan los sindicatos a veces soluciones demasiado localistas y tienen que reorientar un poco su estrategia hacia soluciones más globales? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con que hay que buscar espacios de confluencia en los espacios más globales. Es evidente que en la historia se produce de forma regular cuando hay determinados avances tecnológicos, determinados avances. Normalmente la sociedad y los esquemas en los que se desarrolla la acción pública en la sociedad, la acción de los poderes públicos, sufre una crisis, sufre un cambio y estamos en un modelo en el que ha habido una aceleración evidente de los sistemas tecnológicos, ha habido una aceleración evidente en determinadas pautas de las empresas y de la propia sociedad, y esto ha hecho pues, que los poderes económicos se hayan globalizado, se hayan internacionalizado, que la capacidad de los capitales acumulados de influir en esos ámbitos globales sea evidente y, por tanto, la respuesta de las organizaciones sindicales tienen que tener esa virtualidad también. Tenemos que ir a reforzar espacios internacionales, confederalizar espacios de actuación sindical y, a la vez, muy importante también, tenemos que estar en el corazón de la empresa. El sindicalismo no se puede hacer desde la cúpula internacional, sino que el sindicalismo tiene que tener un nivel de actuación en los ámbitos generales, pero tiene que legitimarse y tiene que tener músculo a través de su legitimación y su implantación en el ámbito concreto de la empresa. Por tanto, ese es un binomio que para las organizaciones sindicales yo creo que es inaplazable también, ¿no? En ese sentido, no es menor que una de las movilizaciones que se va a plantear en el ámbito internacional en los próximos meses pues hayan estado promovidas precisamente por las confederaciones sindicales de comisiones obreras y de la UGT, porque somos perfectamente conscientes de que ante lo que está ocurriendo la respuesta del sindicalismo tiene que tener un listón de paso necesario en esa respuesta global. Los problemas de los trabajadores griegos, los problemas de los trabajadores y trabajadoras vascos, los problemas de los trabajadores italianos hoy en día siempre han tenido mucho que ver, pero desde luego hoy en día tienen muchísimo que ver. Y, por tanto, creo que las organizaciones sindicales estamos obligados a hacer ese esfuerzo, ese tránsito de internacionalizar también nuestra acción sindical, que es algo muy fácil de decir y muy difícil de hacer, se ha dicho de paso. La figura del autónomo va cobrando mayor protagonismo en la economía, parece, y en la sociedad, incluso en las empresas. Parece que avanza la figura del trabajador autónomo. No sé si comparte esta realidad y, en el caso de que la comparta, si cree que ello puede dar lugar a la aparición de nuevas organizaciones o nuevos sindicatos, o si este tipo de profesional o trabajador tiene cabida en los actuales. Bueno, yo creo que el incremento de los trabajadores autónomos, ahí están las cifras, ¿no? A mí no me preocupa tanto el hecho de que existan trabajadores autónomos y trabajadoras autónomas, que por otro lado han existido siempre, como el hecho de que dentro de esa estrategia que antes hablaba de externalización del riesgo y de mercantilización de las relaciones laborales, en las empresas se utilice de una manera no adecuada estas figuras de trabajadores autónomos para, en el fondo, ser una especie de trabajador por cuenta ajena encubierto, pero con una relación mercantil respecto a la empresa, ¿no? Cuando yo hablaba de ese ataque o de ese cuestionamiento que en determinados ámbitos se puede estar promoviendo de la legislación laboral, del derecho laboral, del carácter del derecho laboral para sustituirlo
por determinadas inercias mucho más vinculadas a las relaciones mercantiles, es evidente que no solo la externalización se concreta pues, en determinados procesos de subcontratación o de cadenas de subcontratación, sino que se concreta también en una utilización, bajo mi punto de vista perversa, de la figura de los trabajadores autónomos dependientes, que se llaman, que puede acabar siendo, desde luego, un problema, bajo mi punto de vista, de la regulación del propio espacio laboral, ¿no? ¿Necesitan los sindicatos más ayuda del Estado y de las administraciones públicas? No sé si es retórica la pregunta. No sé si es retórica. Bueno, nosotros, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que la ayuda del Estado y las administraciones públicas a las organizaciones sindicales es francamente limitada, que es una parte muy pequeña de nuestros presupuestos y que está, además, absolutamente justificada en algo a lo que también hacía referencia en la intervención, en el carácter de aplicación general que tiene toda aquella norma, todo aquel pacto que emana de las actuaciones de las organizaciones sindicales representativas. En España, en el Estado español, como todo el mundo sabe, la aplicación, por ejemplo, de los convenios de eficacia general se aplica al conjunto de trabajadores y trabajadoras afectados por el convenio. La actuación de las organizaciones sindicales en materia de diálogo social lleva acuerdos o lleva desacuerdos, pero en todo caso los acuerdos son de aplicación general al conjunto de las personas, de los habitantes que estén inscritos en esas normas, ¿no? Por tanto, las organizaciones sindicales hacemos hoy en día un trabajo que va mucho más allá del trabajo que hacen nuestros afiliados y nuestras afiliadas y, por tanto, creo que contribuimos con un papel fundamental a la institucionalización democrática de un país, ¿no? Y en esa clave se insertan las subvenciones que, como digo, son una pequeña parte de los presupuestos de las organizaciones que recibimos los sindicatos, que reciben las organizaciones empresariales y que reciben, por ejemplo, pues también los partidos políticos, ¿no? Me parece peligroso, no la pregunta está formulada con una corrección absoluta, pero me parece peligroso determinados discursos que se empiezan a instalar, como decía antes, de un populismo a veces zafio y otras no tanto, pero bueno, de un populismo en todo caso, sobre la financiación del conjunto de las organizaciones que concurrimos en el espacio público, ¿eh? Me parece peligrosísimo plantear que la situación de crisis o la situación de déficit tiene un punto importante en la reducción de no sé qué partidas de los partidos políticos, ¿eh? Cuidado con determinados mensajes, cuidado con cuestionar los papeles que ejercemos determinadas organizaciones en la sociedad actual. Lo decía al principio, determinados procesos de encanallamiento de los discursos se sabe por dónde empiezan, pero no se sabe por dónde acaban cuando las crisis, digamos, afilan los corazones. Por tanto, creo que ese es un discurso que habría que sancionar con la máxima contundencia, aparte de que es absolutamente demagógico. Ojalá el problema de déficit de España fuera que los partidos políticos recibieran una financiación de la legal, ¿qué decir? O sea, a ver, que nadie me interprete mal, de la normativizada legalmente, que ojalá ese fuera el problema del déficit español, ¿verdad? Ha hablado usted en su intervención también de temas fiscales. ¿Sigue siendo la lucha contra el fraude fiscal, a su juicio, un elemento central de un planteamiento tributario? Hombre, yo creo que sí, yo creo que es evidente, ¿no? Primero, por el efecto meramente recaudador que tendría, que creo que es... Bueno, yo siempre creo que estas estadísticas son un poco discutibles, porque precisamente si es fraude es porque es fraude y, por tanto, es difícil de medir. Pero, bueno, que según algunas estimaciones, pues supone una parte importante de la producción del país. Y luego, aparte del elemento recaudatorio, que me parece ahora clave, yo creo que el efecto económico también que tiene este tipo de fraude fiscal y la propia economía sumergida, yo creo que es evidente, ¿no? Es una competencia desleal a la baja y es un dumping absolutamente intolerable, entre otras cosas, para las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales, discutamos luego o no, de si son suficientes o debieran ser más o debieran ser menos, pero en todo caso ese fraude fiscal creo que es algo, bueno, que habría que atajar y que es prioritario, ¿no? Y creo que las administraciones públicas bien harían, primero porque les legitimaría públicamente, segundo porque tendría un buen efecto en la recaudación y tercero porque es lo que tienen que hacer, meter mano al tema del fraude fiscal, ¿verdad? Pues la última pregunta que tenemos para usted está referida a un tema muy local, el tema del matadero de Zorroza. Recuerda quien plantea la pregunta que hace 2 años Comisiones Obreras de Euskadi advirtió al gobierno del señor Ibarretxe y al alcalde de la ciudad que dejaban este matadero a una empresa con un proyecto económico inviable.
Ahora parece que no sé si la profecía o la advertencia se ha cumplido, y la pregunta que le plantean es si tienen ustedes alguna propuesta que contraponer al cierre del matadero. Pues si alguien buscaba pillarme en alguna pregunta, lo ha conseguido, porque llevo yo 15 días bastante complicados. Como esté alguien de la Federación de Agroalimentaria me va a matar, y ahora mismo estoy seguro que tenemos alguna propuesta, porque hemos hecho el otro día una movilización delante del Ayuntamiento de Comisiones Obreras. Cuando hace una movilización siempre tiene por detrás una propuesta, pero si la tengo que explicar ahora con pelos y señales, pues realmente ya digo que si alguien me buscaba pillar, lo ha conseguido, enhorabuena. Bueno, no era esa la intención, por lo menos no era la intención de quien le plantea la pregunta directamente, o sea, la mía. No, hombre, es una broma. Pero bueno, en todo caso era la última que teníamos para plantear y para poder cumplir el horario, y le pido a Josu Jon Imaz, presidente de Petronor, que cierre el acto en nombre de la organización y los patrocinadores. Buenos días a todos y a todas. Egunon guztioi eta BBK eta Petronor izenean lehenik eskerrak banizkion Comisiones Obreraseko idazkari nagusiari Unai Sordori gaur gurekin egoteagatik. Y creo representar también, Juan Mari, si no corrígeme, a los patrocinadores BBK y Petronor cuando digo que ha sido un gusto tenerle hoy aquí al secretario general de Comisiones Obreras, y que, por supuesto, con otros patrocinadores también estaríamos encantados de tenerle una tercera vez. Aunque estoy convencido de que nos va a costar buscar un momento informativo tan adecuado como el que nos ha coincidido hoy para esta intervención, en un análisis inteligente de la situación económica compleja que ha llevado a cabo Unai Sordo, y que, en cierta medida, entra dentro de lo que este foro busca, que es el debate y el contraste de ideas en una sociedad democrática. Lo ha hecho desde una perspectiva de una organización sindical, y, en ese sentido, reivindicando la importancia y lo indispensable que es la voz de la perspectiva sindical y de los representantes de los trabajadores en un momento en el que se están debatiendo cuestiones económicas tan importantes como las que se debaten. Pero no se ha limitado solamente a expresar, digamos, una voz de parte, sino que además creo que ha llevado a cabo un análisis interesante de lo que debe ser el papel público de las instituciones, tanto su papel regulador, fiscal, como presupuestario. En definitiva, creemos que esta conferencia y su debate han contribuido a aportar luz importante en un momento en el que, como también decía Unai Sordo, posiblemente hay mucho cliché, hay bastante demagogia, y a veces faltan referencias e información directa y contraste para que una sociedad democrática lleve a cabo su labor de sacar conclusiones, pero a partir de información, de ideas y del debate de las mismas, en lugar de clichés y demagogias. Horrexegatik, Unai, eskerrik asko, BBK eta Petronor izenean gaur gurekin hemen izateagatik, y, por supuesto, gracias a todos por compartir con nosotros este desayuno tan interesante.